enseñanza del nivel 1 de la Escuela de Fundamentos y que estamos próximos a abrir el nivel 2. Así que si usted ya estuvo en el primer nivel, no puede perderse el segundo nivel, donde vamos a estar viendo temas muy importantes y que sobre todo le ayudarán a usted a que pueda defender esto de volver a las sendas antiguas, esto de estar escudriñando la Torá, la palabra del Padre. Y mañana a las 7 de la noche estamos estudiando, los días miércoles a las 7, estamos estudiando capítulo por capítulo el libro del profeta Isaías. Recordemos que para este tiempo el Señor está despertando ese espíritu profético para arrancar, para derribar, para destruir y también para hacer volver el corazón de su pueblo, el corazón de Israel a Él. Y sobre todo que podamos conocer los principios y lo que fue profetizado desde mucho antes que viniera el Mesías y que también forma parte de este tiempo. Así que usted debe estar conectado hoy a las 7 de la noche, si usted forma parte de la Escuela de Fundamentos del nivel 1, y el día de mañana a las 7 de la noche para estudiar al profeta Isaías. Bien, y con esta apertura quiero compartirles hoy acerca de la oración versus hechicería. Tenemos 15 días desde la semana pasada estudiando acerca de la dinámica espiritual, y esto porque el Señor ha abierto nuestros ojos a un nivel donde hemos podido ver cómo los espíritus están confabulados en este tiempo, pero como dice la Escritura, que estemos velando y orando para que no caigamos en tentación y que tampoco ignoremos las maquinaciones del enemigo. Así que si usted está conectado, no es por casualidad, sino porque usted forma parte de este ejército, de este remanente que se está levantando para el último tiempo, para ser efectivos, para ser eficaces en nuestra forma de orar. Así que voy a estar compartiendo con ustedes, así que voy a pedirle a mis hermanas que nos ayudan en las redes a apuntar los versículos. Vamos a estar estudiando el libro de los Salmos, capítulo 109. El libro de los Salmos, capítulo 109, vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Entonces, bien, empezamos leyendo. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Y antes de entrar a estudiar estos versículos, quiero comentarles que el día de ayer nuestro apóstol estuvo compartiendo acerca también de la hechicería, ¿no? Y esto es porque muchas veces pensamos que la brujería, que la hechicería viene propiamente del pueblo que no conoce de Dios, viene de afuera de las congregaciones. Pero hoy lo que voy a estar compartiendo con ustedes es cuando dentro del cuerpo se levantan oraciones hechiceras. Es por eso que esta enseñanza va orientada a todos aquellos que de una u otra forma forman parte del grupo, del equipo de intercesión, o todos aquellos que estamos orando, porque todos en este tiempo tenemos motivos suficientes para mantenernos en oración. Y sabe que es bastante difícil de comprender cuando hablamos de hechicería dentro de la congregación. Y es que muchas veces hermanos se levantan contra hermanos. Y bueno, para esto usted puede revisar el libro de Génesis acerca de cómo de un mismo vientre se levantaban
2 hermanos y uno iba en contra de otro. Es por eso que esta tarde vamos a estar hablando de la hechicería dentro del cuerpo del Altísimo. Vamos a hablar de cuando dentro de las congregaciones hermanos se levantan a orar en contra de otro hermano. Que esta era la situación de David en este salmo. Y es por eso que nosotros siempre estamos exhortando para todos aquellos que están con nosotros en la oración, en la intercesión, en la adoración, aún en las enseñanzas, que debemos hacerlo con la palabra del Padre. Esto nos cerca, nos resguarda de caer en hechicería, porque todos sabemos que nuestra alma de continuo tiende a elevarse y queremos estar orando de acuerdo a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y de acuerdo a lo que nosotros pensamos o deseamos o queremos. Pero esos deseos, esas emociones, esos sentimientos pueden ser muy diferentes a la voluntad del Padre, y como dice la palabra, la voluntad de Él siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y esto puede ir en contraposición a nuestra propia voluntad. Así que a partir de hoy, su forma de orar, de alabar, de adorar, de interceder y de enseñar tiene que cambiar, tiene que ser diferente, tiene que ser con la Torá del Padre. Que hoy sea el malak, el ángel del Padre, pasando carbones encendidos por nuestros labios para orar correctamente, para orar asertivamente. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en el primer versículo del Salmo 109, vemos que David está orando, y es que aquí ya David tenía un problema. Dice: oh Dios de mi alabanza, no calles. Y esto es que David no podía conectarse con Dios. David no escuchaba a Dios y pide que le vuelva a hablar. Así que si usted está en el mismo caso de David, donde usted no escucha la voz del Padre, no escucha su dirección, usted tiene que estar clamando para que Dios no pare de hablar, para que Dios vuelva a hablarle y vuelva a darle su consejo. Entonces, vemos en el versículo 1 que David le dice: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Y esto era que David no podía escuchar la voz de Dios, no podía escuchar su dirección, puesto que había, dice el versículo 2, boca de impío y boca de engañador que se había abierto en contra de él. Es decir, David tenía un enemigo que estaba orando, que estaba declarando palabras en contra de él. Y recordemos, como hemos visto en la Biblia, que las palabras son esencia. Las palabras crean una realidad. Que las palabras no son meramente palabras que nosotros soltamos por nuestra boca, lo que nosotros hablamos, y es por eso que dice Yeshua en el pacto renovado que nosotros aún de las palabras más sencillas o más necias daremos cuenta el día del juicio. Y esto es porque nosotros tenemos una característica que no les fue dada a ninguna otra creación de la humanidad, y es el poder del hablar, del declarar. Pero esperemos que estemos declarando la palabra de Dios y no declarando las palabras conforme a lo que nosotros pensamos, creemos o sentimos, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vemos también cómo se dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra
hasta los tuétanos, hasta cortar y separar el alma y el espíritu, y que penetra hasta los huesos. Entonces esto quiere decir que ese don, ese regalo hermoso que nuestro Abba nos ha dado, que es el del poder hablar, el de poder declarar, nosotros tenemos que hacerlo con entendimiento. Recordemos que cuando el Padre llama al profeta Jeremías, le dice que le ha dado poder para arrancar, para derribar, para destruir y también para plantar y para edificar. Y todo lo iba a hacer con la boca, con la palabra que él iba a declarar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos declarando palabra contraria? ¿Qué pasa cuando alguien se levanta también a declarar palabras no exactamente de bendición a nuestra vida? Yo quiero que usted vea algo, que las palabras son espadas, son dardos. Y esto es hablando en un contexto ya no tan santo. Cuando alguien se levanta a murmurar, a declarar, a desnudar a otra persona, entonces está lanzando flechas, dardos, dagas en contra de esa persona. Es por eso que quizás muchas veces usted habrá tenido la experiencia de ver dagas, dardos en la espalda de sus pastores, en la espalda de sus hermanos, de sus hijos. Yo estoy segura que muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Y bueno, bendito Dios por los intercesores que están conectados en esta hora. Entonces vemos aquí que cuando las personas se levantan a declarar, a murmurar, a maldecir a otra, esas son dardos y son dagas que se clavan en la espalda o en cualquier otra parte del cuerpo de las personas. Y aunque no siempre propiamente es brujería, déjeme decirle que estas son oraciones contrarias, oraciones que se hacen de que un matrimonio se separe, se divorcie, cuando en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, leemos que el Padre dice que Él odia el repudio, que Él odia el divorcio. Entonces, cuando nosotros comenzamos a orar de forma contraria a lo que está escrito, nosotros caemos en oraciones hechiceras, cosa que Dios no respalda. El Padre marca muy claramente su postura en las Escrituras y Él no va a apoyar oraciones que vayan en contra de su palabra. Recordemos, para los que tuvieron la oportunidad de conectarse a la enseñanza de este inicio de mes, del mes octavo, compartimos que este mes está simbolizado, está representado por la letra Het, que tiene que ver, cuando analizamos en el hebreo pictográfico o en el hebreo antiguo, vemos que representa un cerco, y compartíamos que ese cerco que le fue dado a Adán en el libro de Génesis, en el capítulo 2, cuando el Padre lo pone en el huerto y le dice que lo labre y lo guarde, allí es la palabra shamar. ¿Y con qué iba a guardar Adán y con qué vamos a guardar nosotros nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra nación? Con la Torá. Entonces, el Padre se sujeta a su palabra y nosotros tenemos que sujetarnos a ella también. Vemos muchas veces en las Escrituras cuando Él dice, he jurado por mí mismo, ¿sí? Y cuando Él jura por sí mismo es porque no hay otra cosa mayor. Y su palabra forma parte de Él. Entonces, Él no puede respaldar oraciones, peticiones que van en contra de lo que está escrito. Es por eso que nosotros insistimos incisivamente en orar con la palabra. Puede que usted no recuerde los versículos, eso no es lo más importante. Lo más importante es que usted pueda decir, como dijo Yeshua cuando fue tentado por el enemigo, escrito está, escrito está.
escrito está. Así debemos orar. Esto va a levantar un cerco de protección alrededor de nosotros y será un cerco para que nosotros no caigamos en oraciones hechiceras. Oraciones que a veces escuchamos entre el pueblo de Dios, entre los creyentes, y se nos ha acostumbrado también a que debemos poner pie en algún lugar, en alguna casa, en alguna empresa, hasta en autos, en cualquier cosa que nosotros anhelemos o deseemos, que pongamos el pie y todo lo que toque la planta de nuestros pies nos será entregado. Ojo, si esa casa tiene dueño, si ese auto, esa empresa, ese cónyuge tiene dueño, eso no va a ser contestado por el Padre. Pero ¿qué pasa cuando se da lugar a ese tipo de oraciones? El Padre no respalda, el Padre no responde a esas oraciones, pero hay uno que está detrás, pendiente para matar, para robar, para destruir, que entonces viene la persona que está orando contrario a la Escritura, abre una puerta y su oración es tomada por el maligno, no por el Padre. El Padre no respalda lo que va en contra de la Escritura. Y bien, dice aquí los versículos que estamos leyendo, dice: han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Muchas veces, aún por la unción, los dones y aún por las bendiciones que el Padre ha decidido darle a una persona, se levanta la ira, se levanta el enojo, la envidia en contra de esa persona que tiene la bendición de Dios. Muchas veces, aún sin hacer nada, somos blancos de que otra persona desee tener lo que el Padre ha decidido darnos, pero que hoy en el nombre de Yeshua nosotros declaramos, en el nombre que es sobre todo nombre, que lo que el Padre nos ha entregado a cada uno de nosotros, lo que nos pertenece, no puede ser arrebatado, porque hay uno que ha decidido bendecirnos y que no hay agorero, no hay sortílego que pueda maldecir a Israel. Entonces vemos aquí en el versículo 4 que dice: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Ahora bien, ¿quién estaba orando en contra de David? ¿Quién era aquel que había sido objeto de su amor, de su afecto, de su confianza y se levantó en contra? Bien, dicen los estudiosos de las Escrituras que era un amigo de David, que era alguien a quien él había amado, como lo vemos que dice en el Salmo, ¿no? Y quien había cuidado de él. Entonces, era alguien que gozaba de la confianza de David. Y vemos en el Salmo 41, a ver, acompáñeme, Salmo 41, versículo 9, que dice: aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y es el mismo texto que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 20, cuando están hablando de elegir al sucesor de Judas. Si leemos el versículo 20, dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces vemos aquí cómo se hace alusión a alguien que traiciona la confianza de David, del rey David, alguien en quien él confiaba, alguien en que comía del mismo pan que él comía. Y aquí hace alusión a Judas, aquel que traiciona la confianza,
aquel que se vuelve en contra de. Entonces, vemos aquí que era alguien quien David alimentaba, era alguien que comía de la mano de David. Y vemos en el versículo 6, vamos a leer en el versículo 6, de hecho en la escritura, en la Biblia normal, nosotros no vemos como generalmente aparece en otros salmos, que aparece la palabra Selah. Y esto tiene que ver con un silencio, con un descanso, con un reposo, con una pausa que el salmista, que quien está profesando, quien está confesando, quien está declarando esas palabras en el salmo, hace una pausa para entrar como en otra área del mensaje que quiere entregar. Entonces, vemos aquí en la Biblia hebrea cómo hay una pausa, hay un Selah, donde comienza a narrar lo que esa persona oraba en contra de David. Y ponga atención, ¿qué era lo que se oraba en contra de David? Dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Aquí vemos que la oración que esta persona hacía era oraciones contrarias. Una oración que se hacía en contra de David. Y era para que perdiese su reinado, era para que el impío gobernara sobre él. Es más, los estudiosos dicen que esta persona que se levantó en contra de David era su escudero, fue su consejero, fue un profeta para David que en algún momento gozó plenamente de la confianza de él. Y todos ustedes saben lo que implica confiar en una persona. Es literalmente desnudarse delante de la otra. Y no me refiero solo al desnudarse físicamente, me refiero al desnudarse en cuanto a la naturaleza de la persona. Desnudar su carácter, su temperamento, sus debilidades, sus pecados, sus caídas. Y esta persona llegó a gozar de la confianza de David. Y dice también este versículo, dice, y Satanás esté a su diestra. Mire, qué controversial. Alguien quien aconsejaba, quien guiaba, quien cuidaba de la vida de David, lo entrega en las manos de Satanás. Y dice el versículo 6, y Satanás esté a su diestra. Ahora le pregunto, ¿qué está a la diestra? Para esto quiero que me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 16. Dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Entonces vemos aquí que esta persona, cuando ora que Satanás esté a la diestra de David, lo que está orando es que se le acorten los días, que los días de David sean acortados. Veamos en el versículo 7. Dice, y cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Entonces, estas oraciones, evidentemente, el juez justo no las puede ejecutar, no las puede poner por obra. Aquí dice que cuando David tuviese algún conflicto y él se presentase delante del juez, el juez lo sentencia culpable. Y dice, y su oración sea para pecado. El Padre eterno, el Padre justo, no puede llevar a cabo oraciones como esta. Oraciones como que el pastor se divorcie, como que otros ministerios caigan en la ruina, y cosas como estas se ven en el cuerpo del Mesías. No es que estas oraciones se hacen fuera, sino dentro del mismo cuerpo del Mesías. Dice también
el versículo 8 dice: sean sus días poco, tome otro su oficio. Entonces vemos cómo la persona que está haciendo oraciones contrarias a las de Dios en contra de la vida de David quiere que sea quitado del puesto para que otro ocupe el lugar de David. Y vemos bien cuando nosotros analizamos qué significa la envidia, no es querer, no es que la persona que envidia quiere lo que el otro tiene, quiere que lo pierda. Es decir, ni para mí ni para él, quiere que lo pierda. Básicamente esta era la oración que le estaban haciendo a David, que otro ocupase el lugar de David. Entonces vemos aquí cómo aún, y aquí oído a los intercesores, oído pastores, líderes. Si usted tiene intercesores en su congregación, tiene escuderos. Es importante, y aquí le hablo a los intercesores y le hablo a los escuderos también. Usted tiene que mantener su corazón sano para con sus líderes, para con sus autoridades, con sus pastores, sus padres naturales y padres espirituales. Porque si usted da lugar a la herida, a la ofensa, ¿cómo puede pasar? Entonces puede que su corazón se infatúe, se vaya en contra de su autoridad. Y ejemplo tenemos en las Escrituras cuando, a pesar de que Saúl quiso matar en varias oportunidades a David, y aun cuando David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, del rey, él siempre dijo que el Padre me cuide de tocar a su ungido. Entonces no es válido que aún por errada que esté la autoridad, sean sus padres naturales, padres espirituales, líderes y aún jefes, usted quiera acabar con la vida de ellos. Vemos aquí que cuando el corazón de los intercesores, cuando el corazón de los escuderos se daña, entonces comienzan a hacer oraciones contrarias a sus propios pastores. Ojo con esto, amados intercesores de Casa de Reconciliación, guerreros del Dios Altísimo de diversas congregaciones. El Espíritu de Dios nos ha permitido conocer esta verdad para impartirla especialmente a los hijos, a los discípulos, a los miembros de Casa de Reconciliación. Pero si aún usted no siente que forma parte directamente de esta casa, pero usted se conectó a la enseñanza del día de hoy y de toda esta semana, de estas 2 semanas, es porque usted tiene que equiparse para que esta verdad le haga libre y evite que usted caiga en deslealtad, que usted caiga en muerte, porque el final de todos los desleales es la muerte. Todo final de un desleal es muerte. Entonces, vemos aquí cómo oraba para que otro tomase su lugar, para que él perdiese el lugar, el posicionamiento que tenía. Y cuando leemos en el versículo 9 dice: sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Es decir, estas oraciones no solo se las hacían a David, también se las hacían a la esposa de David y también se las hacían a los hijos de David, pero que hoy declaramos en el nombre de Yeshua que por el poder y la autoridad que Él nos ha dado como hijos de Dios, y aún con autoridad delegada, que toda oración hechicera, toda oración contraria, toda hueste, toda potestad que se levanta en contra de los hijos del Altísimo, en especial de Casa de Reconciliación, es anulada, es quebrantada
por la sangre del Mesías, que clama más alto aún que la sangre de Abel, y que su palabra dice que el que guarda a Israel no duerme ni se adormitará jamás, que toda oración contraria sea quebrantada por el mismo Malak de Yahvé. Entonces, bien, vemos en el versículo 10, dice: anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Entonces vemos aquí cómo muchos pastores, muchos líderes, muchos creyentes dentro de las mismas congregaciones tienen hijos dispersos, tienen hijos que no quieren saber nada del Altísimo, tienen hijos metidos e involucrados en drogas, en sectas, en ocultismo. Es porque se levantan oraciones opositoras. Y vemos el ejemplo que cuando Daniel comenzó su oración desde el primer día fue escuchada, pero se levantó el opositor para hacerle bloqueo a la oración de Daniel. Pero que el Señor y el Espíritu del mismo Elohim venga sobre nosotros para que nos dé entendimiento, nos dé discernimiento y podamos orar de forma adecuada para revertir toda oración en contra de nuestros cónyuges, en contra de nuestros hijos y en contra también de los hijos de la casa. Que nosotros estemos velando y orando y podamos discernir aún las oraciones que vienen en contra dentro del mismo cuerpo del Mesías. Entonces, vamos al versículo 11. Dice: que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Aquí la oración que le estaban haciendo era que David perdiera sus bienes, al igual que muchos pudiesen estar orando en contra de los ministerios, pero que hoy declaro en el nombre de Yeshua que por cada oveja, pastor que me estás escuchando, líder de congregación, que por cada oveja que se vaya de tu congregación, de nuestra congregación, el Padre envíe 10 ovejas más, ovejas entendidas, ovejas con espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de poder y con lealtad primeramente al Padre y también lealtad a los líderes de su casa, de su ministerio. Entonces vemos aquí cómo estaban orando para que David perdiera sus bienes, perdiera aún las bendiciones, las promesas que el Padre le había entregado. Estas son verdades que no las estamos diciendo por casualidad, las estamos diciendo porque el Espíritu de Dios nos ha mostrado en este tiempo que eso está ocurriendo. Y aquí, bueno, para ejemplificar y para traerlo al mundo natural, nosotros vemos lo que pasaba con esta serie que la transmiten por televisión y tiene que ver con Kiko y el Chavo. Vemos que el Kiko tenía aún más posesiones que el Chavo. El Kiko tenía su casa, tenía su mamá, tenía bienes, tenía cosas, juguetes, tenía comida, mientras que el Chavo no gozaba de todas esas bendiciones. Y vemos aquí cómo siempre entre estos dos personajes había una rencilla. Este ejemplo les pongo para poder representar lo que quiero o lo que el Padre quiere que nosotros veamos en este tiempo. Como aún personas que aún siendo bendecidas en todas las áreas de su vida, ¿verdad?, se van a levantar en contra de otros que quizás no tienen y no gozan de tanta bendición. Y esto es lo que quiero decirle, que el Padre le ha dado dones, le ha equipado con dones y talentos que Él mismo le ha dado, pero que esto
puede despertar envidia, odio en contra de otra persona. Otra persona puede sentirse desventajado, a pesar de que usted no goce de todas esas bendiciones de las que él goza, pero tan solo los dones, el llamamiento santo causa malestar en otros, causa malestar la gracia y el favor que Dios ha puesto sobre otros. Así que nosotros debemos estar ojos abiertos, velando y orando, para no ignorar las maquinaciones del enemigo, para discernir por dónde viene el salteador, por dónde viene el que quiere dispersar las ovejas. Entonces, vamos al versículo 12, dice: no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos, pero que hoy en el nombre de Yeshua se quebranta toda orfandad en los hijos de casa de reconciliación, toda orfandad en los hijos del Abba Kadosh, del Dios de Isaac, del Dios de Abraham, del Dios de Jacob. Porque mire, le hacían oración para que no hubiese nadie quien le ayudase a David, para que David quedase solo con todo lo que tenía que hacer. Y dice: ni haya quien tenga misericordia de sus huérfanos. Es decir, se levantaban en contra de él y en contra de sus hijos. Vamos al versículo 13. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Es decir, oraban para que la descendencia de David muriera. Es decir, no tuviese nietos, David no pudiera haber nietos ni bisnietos, para que fuese acortada la descendencia de David. Recordemos que el Abba Kadosh es un Dios generacional, que desde el principio Él ha buscado quien pueda postergar su semejanza, su imagen, sus preceptos, sus estatutos, sus leyes, sus instrucciones de una generación a otra. Es por eso que nosotros leemos en la Escritura que dice que Yahvé es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esta persona oraba para que David no tuviese generaciones. Desde la segunda generación ya fuesen destruidos, fuesen aniquilados. Ve aquí lo que dice el versículo 14. Dice: venga en memoria ante Yahvé la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Vemos aquí cómo este hechicero oraba para traer a memoria del Altísimo la iniquidad generacional. Es decir, cuando nosotros revisamos la Torá, vemos que el Padre dice que Él visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y si no hay una generación que rompa con el pecado, con la rebelión, con la iniquidad, entonces viene muerte. Vemos aquí que este hechicero a toda costa quería la muerte, quería la cabeza de David. Vemos en el versículo 15 que dice: estén siempre delante de Yahvé y él corte de la tierra su memoria. Y algo que se me estaba pasando, pero como el Padre es bueno, en el versículo 14 dice: y el pecado de su madre no sea borrado. Recordemos que David confesó que en pecado había sido concebido. Entonces, este hechicero estaba orando para que viniese a la memoria del Padre y juzgase a David por los pecados
de la generación paternal y de la generación maternal. Vemos aquí cómo no le daba tregua a David. Vemos también que en el versículo 16 dice, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, la persona que está orando está diciéndole esto al Padre. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, el quebrantado de corazón, para darle muerte. Aquí vemos que él no solo trae los pecados de sus ancestros, de los padres de David, sino que también trae a la palestra el pecado de adulterio que cometió David. Claro, como era su amigo, él conocía todos sus secretos. Él conocía las debilidades, él conocía que David planificó que el esposo de esta mujer muriese. Lo puso enfrente de la batalla para que muriese y de esta forma garantizar el exterminio del esposo con la mujer que él cometió adulterio. Entonces aquí su enemigo lo pone delante de la mesa, delante del juez justo, para que tenga que juzgarlo conforme al pecado que había cometido David. Y sabemos que la transgresión de la ley es pecado y que el pecado trae muerte. Vemos también en el versículo 18 que dice, se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Vemos aquí que esta persona estaba orando para que la maldición o las maldiciones que él estaba orando o las palabras contrarias o los deseos dañados de su corazón fuese lo que vistiera David, que David no estuviese vestido de gloria ni de majestad como están vestidos los reyes, sino que estuviese vestido por todas las maldiciones que estaba declarando, y aún por cuanto David quebrantó Torá, para que las maldiciones que están escritas en la Torá, en el libro de Deuteronomio y también en el libro de Levítico, y todas las maldiciones le alcanzasen a David y esas maldiciones fueran los vestidos de él. Entonces vemos aquí cómo él oraba para que la bendición se apartase de David. Dice también que estas maldiciones entraron en sus entrañas y también entraron en sus huesos. Es decir, oró para causar destrucción, aflicción de espíritu, aflicción de alma, aflicción de cuerpo. Que el Padre nos cuide y nos guarde de levantarnos en estar haciendo oraciones contrarias en contra, valga la redundancia, de nuestros enemigos, de nuestros adversores. Vemos bien que por el contrario, Yeshua dijo que fue escuchado que era ojo por ojo y diente por diente, pero que él llevaba esa ley a un nivel más alto, la ley de vida, la Torá de vida, y es que debemos orar por nuestros enemigos, y es que debemos bendecirle, y es que dice Yeshua, si tu enemigo tiene hambre, dale pan, si tiene sed, dale de beber, para que así acumulemos ascuas sobre la cabeza de nuestro enemigo. Que el Padre Eterno nos dé la sabiduría, nos dé el conocimiento y nos dé el temor santo para poder declarar esto sobre nuestros adversores, sobre nuestros enemigos. Vemos también que
miren cómo todo esto afectó a David. Veamos el Salmo 32, versículos 3 y 5. Vamos al Salmo 32. Dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces vemos cómo David fue de alguna manera afectado porque quien les resguardaba estaba haciendo cosas contrarias. Vemos también en el versículo 19, ya para finalizar, dice: séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Nosotros sabemos que en las Escrituras se habla mucho acerca de las vestiduras. Y mire que aquí este hechicero está hablando de el cinto de David. Este cinto para todo rey, para todo guerrero, es un implemento del vestido muy importante, y es porque en el cinto, aparte de ceñir esa zona de fuerza, es por eso que usted ve cuando se va a levantar peso que la persona se faja. Entonces, más o menos, esta es la contextualización de cuando se le dice cíñase los lomos. Es porque va a emplear fuerzas y en el cinto se pone el arma de guerra. Se ponía y se pone la espada. Entonces, esta persona estaba orando para que David no pudiera portar las armas de guerra. David era un guerrero 100%, era un guerrero con su adoración, era un guerrero de armas, era el guerrero con la Torá, que con 5 piedras derribó a ese gigante llamado Goliat, y que en el nombre de Yeshua declaro que hoy ese espíritu guerrero que estuvo en David también se levanta dentro de nosotros y dentro de cada uno de ustedes que está escuchando, para volarle la cabeza a todo Goliat, a todo gigante que se levanta, pero que lo vamos a hacer declarando Torá, lo vamos a hacer declarando escritura, lo vamos a hacer diciendo escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, ya finalizando, vemos cómo en el versículo 20, en el texto hebreo, aquí hay otra pausa más. Indica que ya el salmista va a cambiar de contexto y dice: sea el pago de parte de Yahvé a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Yahvé, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. David tenía pleno conocimiento del Dios al cual él le servía. David sabía quién era el Dios que le respaldaba. Es por eso que nosotros, cuando estamos en guerra, estamos en un combate, tenemos que echar fuera nuestros sentimientos. Mire lo que dice David: sea el pago de parte de Yahvé a los que me calumnian. Él estaba poniendo al juez justo delante de él, para que fuese Yahvé quien les diese el pago a los que estaban hablando mal de él, a los que estaban declarando maldición para su alma. Dice: y tú, Yahvé, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Dice: porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Todos sabemos que alguien que se levanta en contra de nosotros, y sobre todo si es alguien a quien nosotros amamos, si es alguien en quien nosotros confiamos,
va a causar dolor en nuestro corazón. Y dice, me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Yahvé, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Yahvé, has hecho esto. Maldigan ellos, pero tú bendice. Dice también, levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Yahvé en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Entonces aquí vemos cómo David cierra este salmo exaltando el nombre del Padre, exaltando al que debe ser exaltado, glorificando aún en medio de las adversidades al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de David, al Dios de casa de reconciliación. Y vemos aquí cómo Él dice que sea Él quien le dé el pago a sus enemigos. Y recordemos algo, amada familia del Padre: todo lo que el hombre sembrase, eso cosechará. Todo lo que nosotros declaramos con nuestra boca es lo que viene para nosotros. Que el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros nos dé las palabras adecuadas, y ya sabemos dónde está la palabra adecuada para poder orar de forma correcta, aún con nuestros enemigos, aún con los que nos hacen oprobio y nos hacen adversidades, aún con aquellos que son adversores a nosotros, a la causa, al ministerio, al reino, a la familia, al servicio. Que sea el Padre eterno quien juzgue, pero que nosotros estemos velando y orando para discernir por dónde quiere entrar el enemigo. Que cuando el Padre vuelva a decir lo que le dijo, o lo que dijo por boca del profeta Ezequiel, busqué a uno que se parase en la brecha para que cerrase ese portillo que se abrió a causa de la desobediencia, a causa del pecado de una nación, pues haya alguien que pueda pararse en la brecha con entendimiento del Dios Altísimo. Familia, no nos queda más que invitarles esta noche a todos que están inscritos en el nivel 1 de la Escuela de Fundamentos, que se conecte a las 7 de la noche, y que el día de mañana vamos a estar a las 7 de la noche estudiando acerca del profeta Isaías. Así que abrazo fuerte, familia, que el Dios eterno nos ponga su palabra en nuestra boca para declararla a tiempo y fuera de tiempo. Shalom, familia del Eterno.
He will wipe every tear. He will wipe every tear. He will wipe every tear from their eyes. When He will wipe every tear.